Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. Entonces, vamos a ver cuáles son las condiciones que hacen obligatoria la oración y también que hacen válida la oración o correcta la oración. Entonces la pregunta es ahora, ¿quién le es obligatorio hacer los 5 rezos obligatorios que vimos? El Fajr, el Dhuhr, el Asr, el Maghrib y el Isha, ¿no? O sea, sabemos que en primer lugar el rezo es la columna vertebral del Islam, de la religión, mejor dicho, del musulmán, de la religión del musulmán. Y también Dios en varias ocasiones en el Corán nos ordena hacer la oración, y también en los hadices auténticos vemos que la oración es parte de los pilares del Islam, como bien ha dicho el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, en varios hadices, que el Islam se basa en 5. Primero es la shahada, el testimonio de fe. El segundo es hacer la oración, es decir, las 5 oraciones. Y todos los musulmanes, por unanimidad, saben que todos los sabios, por unanimidad, saben que el rezo, es decir, los 5 rezos, son obligatorios para todo musulmán. Entonces, quien niega la obligatoriedad del rezo, quien dice que no, el rezo, los 5 rezos obligatorios o los 5 rezos diarios no son obligatorios. Quien niega la obligatoriedad de esos rezos deja de ser musulmán. Porque está bien claro, el Corán dice, habla de los 5 rezos, habla de los rezos, y el profeta Muhammad también en los hadices auténticos habla de estos rezos. Entonces nadie puede negar. Si alguien niega esto, entonces está negando el Islam, la base del Islam, los pilares del Islam. Entonces deja de ser musulmán. El que es musulmán, si cree en la obligatoriedad de los 5 rezos y dice que sí es obligatorio pero no reza, se llama la desobediencia. Es un musulmán desobediente, ya que sí está cometiendo un gran pecado y que si muere así sin haber hecho el rezo, pues es un gran peligro, tendrá el con Dios y será juzgado. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que hacen obligatoria la oración? ¿Quiénes son las personas que deben por obligación hacer los 5 rezos obligatorios? En primer lugar, todo musulmán, ¿no? Ser musulmán o todo musulmán debe, le es obligatorio hacer el rezo, pero faltan otras condiciones más. Que, alcanzar la pubertad, es decir, los musulmanes que aún no alcanzaron la pubertad no están obligados a hacer los 5 rezos por obligación, pero si lo hacen porque aprenden o porque también ya falta poco para la pubertad, entonces eso es recomendable porque se entrenan. Eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo mencionó y nos dijo que a los 7 años enseñen a sus hijos la oración y a los 10 años ordénenles hacer la oración y péguenles si no quieren hacerla. Entonces, de 7 a 10 son 3 años de enseñanza y también de aprendizaje, ¿no? Entonces, son suficientes, pero, a partir de los 10 años, ya, de 7 a 10 puede ser opcional, pero a partir de los 10, ya los papás tienen que enseñar a sus hijos que ya es una orden, tienen que ordenarles el rezo. Tienen que ordenarles hacer el rezo. Y así el niño lo tome con mucha seriedad, que es algo, que es algo grande, importante,
y que es algo también necesario. Entonces, los niños que aún no han alcanzado la pubertad no están obligados, es decir, no hacen el rezo por obligación, ya, sino lo hacen, sí, como había dicho. La capacidad mental, es decir, las personas, los musulmanes que, digamos, dementes, es decir, no tienen capacidad mental, no tienen la obligación de hacer la oración, porque no tiene conciencia. Y el rezo requiere conciencia para saber lo que se dice, para saber lo que se hace, ¿ya? Entonces, si no, no tendría sentido rezar rezar sin conciencia, rezar sin mente, ¿ya? Entonces, Dios no obliga a los niños antes de la pubertad ni a las personas dementes a hacer el rezo. Entonces, decía ser musulmán, alcanzar la pubertad, tener la capacidad mental, ¿ya? Y también la purificación del periodo de menstruación y o de posparto. Es decir, la mujer cuando está en periodo de posparto o de menstruación no está obligada a hacer la oración. No está obligada a hacer la oración. Sino fuera del periodo sí está obligada. Durante el periodo de menstruación y o de posparto no está obligada a hacer ni la oración ni el ayuno del mes de Ramadán, ni la recuperación de algunos días del ayuno del mes de Ramadán, ¿ya? O sea, no se puede rezar ni ayunar, sea por obligación o por voluntad. Y se reza, no se permite y no es aceptable. Se ayuna, no es aceptable. Pero si la mujer durante el periodo de menstruación puede acercarse a Dios, recordar a Dios de otras maneras, de leer el Corán, de lo que ella sabe de memoria, o de escuchar el Corán, de recordar a Dios, ¿no? También de leer hadices, escuchar o ver lecciones y también charlas, ¿no? Hay varias formas y maneras, porque sí hay hermanas que desean, o sea, mantener el contacto con Dios, y eso es bueno, ¿no? Entonces, estas son cuatro condiciones, ¿ya?, que hacen obligatoria la oración. O sea, todo musulmán que ha alcanzado la pubertad y que tiene la capacidad mental y que, eso para las mujeres, está fuera del periodo de menstruación y de posparto, están todos obligados, ¿ya?, a hacer la oración. Hasta las personas mayores, hasta las personas que no pueden sentarse, hasta las personas que no pueden pararse, hasta las personas que ni siquiera pueden moverse las manos, pero sí tienen conciencia y tienen conciencia, ¿no? Entonces, con esa conciencia que tienen, igual tienen que rezar. ¿Pero cómo? Es cada uno, o sea, los que tienen una discapacidad o una imposibilidad, rezan según la posibilidad que tienen. Si no pueden pararse, rezan sentados. Si no pueden sentarse, rezan echados. O sea, si solo están echados, no pueden ni siquiera sentarse, entonces rezan como pueden, echados. Si ni siquiera, no pueden moverse los pies ni las manos, entonces rezan con conciencia, con su conciencia. Sí, haciendo el takbir, Allahu Akbar, hasta los que no pueden hablar, son, por ejemplo, sordomudos, igual tiene que hacer la oración, ¿no? O sea, según la posibilidad, leen todo lo que se dice normalmente, ellos lo dicen en mente, ¿ya? Y los que también tienen una discapacidad y no pueden hacer la inclinación, ni pueden pararse, ni pueden hacer la postración, rezan según la posibilidad, o sea, en su mente, en su conciencia, ¿no? Debe ser o debe tener presente como si estuviera haciendo la inclinación, y debería decir en mente, si no puede decirlo con la lengua,
lo que veremos o lo que se dice normalmente. Ya, ahora, condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que hay que tener antes de comenzar el rezo? Antes de comenzar el rezo. Se llaman las condiciones de la validez o de la corrección de rezo. O sea, que hacen válida la oración, que hacen correcta la oración. El hecho del rezo es correcto. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que hay que cumplir para hacer el rezo o para poder, digamos, el rezar? Entonces las anteriores se llaman condiciones de obligatoriedad y estas se llaman condiciones de validez. En primer lugar, además de las condiciones de obligatoriedad, pues hay que tener en cuenta estar con ablución mayor y menor. Estar con ablución mayor y menor. ¿Ya? Entonces, eso ya lo hemos visto. Esa es la primera condición. La segunda condición es tener la limpieza del cuerpo, del lugar, o sea, del cuerpo, de la ropa y del lugar donde se reza. ¿A qué se refiere tener la limpieza de qué? De la impureza, o sea, no del polvo o de alguna suciedad, no sé, o sea, que no sea de un animal o de un ser humano, ¿no? Se refiere aquí de la impureza que sale del ser humano y o del animal, ¿ya? Por ejemplo, orina, excremento, sangre, etcétera, ¿no? Entonces, el cuerpo, o sea, debe estar limpio. Por eso hemos hablado de hacer higiene, de la higiene dentro del baño, de hacer el lavado de las partes íntimas a la hora, o sea, después de la orina o después de defecar. O sea, tener la limpieza del cuerpo, de la ropa y del lugar de rezo. Esa es la segunda condición. La tercera condición es la llegada del tiempo de rezo. O sea, por ejemplo, el Fajr, que es el siguiente rezo, el Fajr, que es el primer rezo del día de mañana, que comienza desde las 4:45 hasta las 5 hasta 6, hasta 5:55. O sea, no lo puedo rezar ahora. ¿Por qué? Porque todavía no llega su hora. Sino tiene que llegar la hora y recién se puede hacer este rezo. A eso se refiere con la llegada del tiempo de rezo. También el día de mañana, o sea, a las 10 o a las 11, no se puede rezar el Dhuhr, es decir, el segundo rezo, sino hasta el horario determinado de este rezo, o sea, sino después del Adán, después de las 12:15 o 17, si no me equivoco. ¿Ya? Antes no se puede. A eso se refiere la llegada del tiempo de la oración. ¿Ya? 3. Entonces van 3. Recordemos, estar con ablución mayor y menor, tener la limpieza del cuerpo, ropa y lugar de rezo. Y lugar de rezo es decir, donde pones tus manos, tu rostro, nariz, rodillas y pies. Ese es el lugar de rezo. ¿Ya? A eso se refiere. Si hay un lugar ahí sucio, o sea, eso no importa, eso no afecta. 3 es la llegada del tiempo de rezo. 4. Dirigirse hacia la qibla. Orientarse hacia la qibla. ¿Ya? Orientarse hacia la qibla. La qibla es la dirección hacia la Meca. La Meca es donde está la mezquita sagrada, la Kaaba, el cubo negro. ¿Ya? Ese es el punto al que debemos todos los musulmanes, todo el mundo, dirigirnos durante nuestro rezo. ¿Ya? Porque ese es el punto, digamos, que Dios estableció para, o sea, que tenemos que, hacia dónde debemos dirigirnos durante nuestro rezo, como Dios menciona en el Corán. Entonces, si yo sé que la dirección es, digamos, hacia este lado, y yo estoy haciendo el rezo hacia este lado, el rezo es inválido. Si es que sé.
Pero si en caso, por ejemplo, no sé dónde está la qibla, o sea, sí tengo que buscar, pero ¿qué pasa si estoy de viaje y llega el momento de rezo y no sé? Sí, hay formas de cómo se sabe. Normalmente la qibla, la dirección es por donde sale el sol, ¿no? Es por donde sale el sol, por ahí, o sea, porque sol viene de oriente y gira. Entonces es por ahí. Eh, Así que si cuando estoy en una zona en que, por ejemplo, no tengo internet o no puedo saber la qibla, también la aplicación Muslim Pro eh, de la que hablé el otro día, también tiene para saber la dirección hacia la qibla, ¿ya? Con la, con la ubicación. Entonces, en caso no se puede, pues hay que ver de dónde sale el sol. Entonces es hacia este lado. ¿Ya? 4. 5 es el cubrir las partes privadas del hombre y la mujer. Del hombre mínimo es desde el ombligo hasta las rodillas. Pero igual es, digamos, es desaconsejable, digamos, o es recomendable, mejor dicho, cubrir también hasta los hombros. ¿Ya? O sea, hasta los hombros, es decir, desde los hombros hasta ya las rodillas. Es decir, esta parte debe estar cubierta durante el rezo, durante todo el rezo. No es que cuando se hace la postración se ven los muslos o se ve, digamos, la parte atrás, no. Entonces, si no, el musulmán tiene que tomar precauciones para hacer el rezo correctamente. La mujer es todo el cuerpo, debe cubrir todo el cuerpo, menos la cara y las manos hasta las muñecas. Ya, menos la cara y las manos. Entonces, la mujer tiene que rezar con hijab. Hijab, es decir, que no, o sea, que no ajusta las partes del cuerpo, es decir, que no muestra el tamaño del cuerpo, o sea, o el tamaño del brazo o del muslo o de los pies, ¿no? O sea, sí, de los pies. Entonces, si no, digamos o sea, que sea, que no muestre o que no descubra las partes del cuerpo, ¿ya? Y porque la mujer no puede rezar con pantalón o con un jean, o sea, porque si ajusta las partes del cuerpo, eso no sirve. Tiene que ser con hijab, digamos, bueno, que tenga esas características, esas condiciones, ¿ya? Que no, que no sea ajustado, es decir, que no ajuste las partes del cuerpo. Esa es la condición más importante. Y sí, y que no sea transparente tampoco, que no sea transparente, es decir, que, o sea, que descubre una parte del cuerpo, ¿ya? Es decir, que no sea transparente. Eh, entonces, estas son las condiciones y también la intención. Algunos pusieron la intención como condición y otros pusieron la intención como pilar. Pero igual hay que tener la intención o sea, para hacer el rezo, ¿ya? O sea, para saber qué rezo, la intención o sea, que marca qué rezo es lo que voy a hacer. Es el Isha, es el último rezo del día, es el primer rezo del día, es el Dhuhr, el Asr, el Maghrib, ok, ¿ya? Entonces, antes de comenzar el rezo, ya se sabe, o sea, ya
ya debo formar la intención, ¿no? O sea, no se dice la intención, no digo que ya voy a rezar el Fajr o voy a rezar el Dhuhr, no, sino es como una decisión, se decide, ¿no? Ya se sabe qué rezo es este que voy a hacer y también se forma la intención. Entonces, estas son las condiciones de obligatoriedad y de validez que voy a repetir. De obligatoriedad son ser musulmán, tener, o sea, alcanzar la pubertad, tener la capacidad mental y la purificación de sangre de menstruación y de posparto. 4, más las condiciones de validez, el tener la intención, estar con una ablución mayor y menor, tener la limpieza del cuerpo, ropa y lugar de rezo, la llegada del tiempo de rezo, ¿ya? 4, 5, orientarse, dirigirse hacia la qibla. 6, cubrir las partes privadas. Cubrir las partes privadas. Entonces, estas son las condiciones que debemos saber. Hermana Pamela, ¿dónde consigo el hijab? Puede consultar a la mezquita de Magdalena. Si no, aquí la mezquita en San Borja se puede regalar uno. Y el libro del Islam, ¿a qué libro se refiere, hermana? El significado del Corán en español o libros, bueno, en todo caso, también esos libros se regalan. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda que tienen, hermanos y hermanas? Espero que, hermanas y hermanos, que estén apuntando esto, porque es importante, porque hay que saber, o sea, por lo menos hay que memorizar, sí, las condiciones que vimos hoy, los pilares que vamos a ver también en la próxima clase. Entonces, eso sí hay que, o sea, hay que apuntarlo para siempre recordarlo, ¿ya? Para no volver a ver, o sea, no buscar esa información en los videos, sino ya tenerlos apuntados en un cuaderno o que sea dedicado para clases de religión. Inshallah, hermana Pamela, inshallah. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que aumente nuestro conocimiento del Islam y que nos ayude para practicar el conocimiento que aprendemos. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.